buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del especial de Alerta Verde. En estos próximos 60 minutos los voy a acompañar con información que busca crear conciencia sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta, sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Soy Julio Navarro, les doy la bienvenida y empezamos de inmediato. Conozca a continuación a dos estudiantes que han creado una nueva alternativa para reducir el uso del plástico. Se trata de Jorge y Alfredo, dos jóvenes que en Iquitos han creado bolsas biodegradables elaboradas a base de yuca. También han producido empaques para poder transportar alimentos. Aquí la nota. Son estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela de Ingeniería de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos, Loreto. Jorge y Alfredo crearon las bolsas biodegradables hechas a base de almidón extraído de la planta de la yuca. Entonces lo ponemos, le soltamos y lo comenzamos a batir, donde ahí se va a ir degradando, como pueden observar. Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, en los laboratorios de la UNAP, ambos universitarios emplearon diversos insumos, hasta dar con el mucílago, sustancia que los ayudó a hacer realidad sus proyectos de bolsas bioamigables. El enfoque de nosotros nos vemos a la problemática que la región Loreto sufre. En la zona baja de Belén encontramos diversas problemáticas de la utilización de los plásticos. En un recipiente colocan más de 4 cucharadas de almidón y lo mezclan con mucílago durante 4 horas en una licuadora industrial, para luego dejarlo secar durante un día. Remojamos en 24 horas para que se pueda ablandar la harina. Una vez secado al 100%, la mezcla debe ser colocada en una plancha dándole forma a lo que será el producto final. Las bolsas transparentes, que además de ser degradables son comestibles. El proceso de degradación de estas bolsas demora entre 10 a 15 días. El almidón de yuca con el que están hechos estos novedosos productos es proporcionado por los pobladores de las comunidades de Cantagallo, Río Amazonas y Muyuna del río Nanay. Tenemos la materia prima, que es el almidón, ya es el almidón de yuca. Hay otros carbohidratos también, ya hay uno que se llama papahuitina. Son almidones, son carbohidratos. El biólogo y director de Innovación y Transparencia Tecnológica de la UNAP, John del Águila, es uno de los docentes que ha impulsado con sus enseñanzas el proyecto de Alfredo y Jorge. Motiva a sus estudiantes a generar productos que a futuro sean útiles. Nosotros creemos que este es un producto altamente, o que tiene grandes expectativas en términos de innovación. Hay una ley que es de plásticos de un solo uso, es decir, reducir estos plásticos de un solo uso, y el producto que ellos podrían generar a partir de su investigación representa una gran alternativa. Pese a que llevan 4 años en este proyecto, las investigaciones continúan, pues buscan que las bolsas sean biodegradables al agua. Actualmente, la investigación que vienen realizando los jóvenes todavía está en sus inicios. Se puede hablar de un prototipo básico aún, pero todavía falta realizar todo un protocolo de investigación para poder desarrollar, optimizar el producto y luego esto puede ser llevado al mercado. Jorge, Alfredo y su equipo ya participaron en importantes ferias de innovación en Iquitos y en otras provincias de la región Loreto. Saben que el camino no ha sido nada fácil. Hay muchas personas, hay mucho potencial acá en Loreto, pero se queda en idea. Nos cerraron puertas. Han pasado 4 años para poder salir a la luz. El esfuerzo de estos jóvenes son un gran ejemplo para muchos que también quieren hacer realidad un proyecto. Si tienen una idea, una propuesta, no desistan, insistan, que cuando ya tienen el producto final o ya tienen el proyecto final, será un éxito. ¿Usted desea conocer un poco más de este proyecto o apoyar a estos jóvenes inventores? Puede contactarlos al 929-973-593. Ese es el trabajo que tienen que desarrollar las universidades. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la UNAP, está dando unas muestras extraordinarias de la importancia de trabajar de la mano con los estudiantes para promover proyectos de investigación. Veíamos ahí esa bolsa prácticamente a la vista de plástico. Sin embargo, al ponerla en agua se disuelve, se diluye, inmediatamente se degrada.
y eso es extraordinario, este esfuerzo que vienen haciendo estos jóvenes. Esperemos que la investigación prospere, que se desarrollen los protocolos necesarios en una investigación que luego permita incluso poder llevar este producto, esta iniciativa, hacia los mercados locales, y así podemos dejar de contaminar nuestros ríos. Ellos hablaban del problema enorme de contaminación que hay en la zona de Belén, es una zona en Iquitos terrible, con un nivel de contaminación muy preocupante, y ojalá esto contribuya a mitigar en algo esos problemas que tenemos en una importante fuente de agua como es en Iquitos, estas inmediaciones por donde está asentada una ciudad que vive también en una situación de extrema pobreza. Muy bien, vamos con más información. Les contamos que en el marco de la Semana Regional Forestal Ucayali 2022 se realizó también la primera jornada de reforestación en varias comunidades nativas y también en algunas instituciones educativas. Las especies maderables como la bolaina y la chaina fueron plantadas para su conservación. Tenemos el reporte. En la Semana Regional Forestal Ucayali 2022 se realizó la primera jornada de reforestación en comunidades nativas de la provincia de Atalaya. La actividad busca fomentar el tema de conservación de las especies maderables, así como también enseñar a diferenciar los distintos tipos que existen en la Amazonía. Mediante esta actividad ellos, por ejemplo, van identificando, van identificándose con ellas, van interactuando, van promoviendo su crecimiento, su cuidado también, su silvicultura, técnicamente hablando. Entonces estos jóvenes ya van a tener una capacidad, al salir de su centro educativo, van a tener una información básica del cuidado y de la gestión de estas especies, ¿no? El símbolo de la Semana Forestal Ucayali 2022 fue la taricaya, una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Esta simbología que hemos utilizado para esta especie de fauna silvestre justamente está tratando de revalorar el cuidado de la misma, ya que esta especie en los últimos años, según la estadística, ha venido siendo muy altamente vulnerada porque sus huevos, su carne son altamente comercializados en un mercado negro, ¿no? Las especies plantadas fueron la bolaina y la chaina, que en un periodo de 6 años se convertirán en árboles hermosos. Asimismo, su crecimiento servirá para la captación de oxígeno, mitigar los efectos del cambio climático y mejorar el ecosistema. Nos ayuda a utilizar estos espacios que en el colegio tenemos, pues, ¿no? Como colegio agropecuario tenemos un área muy extensa que por la pandemia, por las lluvias, pues nos ha ganado lo que es la maleza. Y hoy en día estamos aprovechando nuevamente estos espacios, abriendo campo, como se dice, ¿no? Para hacer nuestros proyectos, que en esta oportunidad, pues la reforestación, ¿no? Con árboles maderables. Durante el proceso de plantación, los alumnos del Colegio Agropecuario participaron en la actividad como parte de su formación profesional. Para mí la importancia de las plantas es que nos enseñan a valorar a las plantas, ya que muchas veces nosotros no lo valoramos, no lo aprovechamos de la planta, ya que las plantas nos dan oxígeno. Sí, estoy aprendiendo a plantar las plantas maderables que no conocía y que ahora ya conozco y sé de su existencia. Este proyecto busca sensibilizar a las personas con las especies de la flora y fauna silvestre, así como fomentar su aprendizaje y conservación. Bueno, es que ustedes aquí en Alerta Verde, en el especial de Alerta Verde, cada fin de semana siempre van a encontrar información que da cuenta de buenas iniciativas, de buenas prácticas que varias instituciones vienen implementando en diferentes regiones de nuestro país. Vemos que hay iniciativas que desde la Amazonía o desde nuestros propios Andes se vienen promoviendo o desarrollando, muy poco quizás en las ciudades de costa. Sin embargo, con este propósito y con este programa lo que queremos es despertar el interés de las autoridades locales, de las autoridades de la sociedad civil, para que emprendan y se sumen a este enorme esfuerzo que tenemos que hacer absolutamente todos para preservar, para conservar esta extraordinaria riqueza natural que tenemos en el Perú, que por consecuencias del cambio climático se ve severamente afectada, ¿no? Y no solamente son las consecuencias del cambio climático, también nuestras especies. Tenemos una biodiversidad sin igual en el Perú, sin embargo hay una serie de actividades que lindan con la criminalidad, que están vinculadas al crimen, a las organizaciones criminales que trafican con nuestras especies de flora y de fauna. Hay una modificación
que se ha dado en el Congreso de la República a la ley 377 o 30077, que de alguna manera se convierte en una buena noticia. Y para hablar sobre ello hemos invitado a José Álvarez, él es director general de Diversidad Biológica, para que nos ayude a entender un poco más cuál es la repercusión de la modificación de 3 artículos en particular de esta ley. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Muy buenas tardes, don Julio, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por nuevamente sentarnos a conversar en este espacio de la televisión peruana para compartir buenas noticias. Entiendo que esta es una iniciativa que vale la pena destacar. Así es, el Ministerio del Ambiente se complace con la aprobación de esta modificatoria de la ley que acabas de citar. Es importantísima para un país como el Perú, que como bien has dicho es uno de los líderes mundiales en biodiversidad. Y esto tiene una repercusión muy importante en la vida de la gente, porque casi 1/3 de la población del Perú vive todavía en comunidades indígenas y campesinas y comunidades de pescadores, cuya vida, cuya seguridad alimentaria, cuya prosperidad depende de la calidad del ecosistema y de la vida silvestre que vive en su entorno. Viven de eso, se alimentan de eso. Entonces, el crimen organizado está afectando seriamente la economía, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de estas comunidades. Aparte de que esta capital natural que podemos llamar, la biodiversidad, incluyendo vida silvestre, terrestre y acuática, es probablemente el activo para el desarrollo más importante que tiene el Perú en las próximas décadas, porque nuestros minerales se van a terminar. Así es. Pero la biodiversidad, si la sabemos manejar adecuadamente, va a seguir para siempre, ¿no? Ahora, y estamos hablando de un manejo que ancestralmente se ha hecho bien. Pareciera que en los últimos años, con este auge de la revolución industrial y el aprovechamiento o la búsqueda de la utilidad económica de nuestros recursos naturales, no nos hemos ido dando cuenta del tremendo impacto que le venimos haciendo y la amenaza que significa para la sostenibilidad de nuestras futuras generaciones. Así es, las comunidades han manejado de forma increíblemente ejemplar esta biodiversidad por siglos, ¿no? El problema vino con la globalización y ahí es donde el crimen organizado, que es la 4ª actividad más ilegal, más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas, de drogas, la prostitución, el tráfico de personas, esto es lo que ha provocado que se sobreexploten estos recursos. Y las mafias organizadas, que no son propiamente el humilde comunero que pesca o que caza o que cosecha un árbol, eso no es crimen organizado, porque hay ahora un poquito de revuelo, sobre todo en pescadores artesanales, de que podrían ser que se les condene apenas por hacer una pesca informal. No es el caso. Esta ley se concentra en crimen organizado y esto va a ser investigado por la DIVIAC, en coordinación con la Interpol. Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público. Exactamente. Entonces, ahora, no debe haber esa preocupación. Cuando te refieres a crimen organizado, ¿qué tipo de actividades son las que estos desarrollan y en qué dimensión, para explicarle a nuestros televidentes? Sí, generalmente crimen organizado significa ya una mafia estructurada, ¿no? Que tiene desde proveedores hasta comercializadores, transportistas, en una estructura que es bien conocido lo que significa una mafia o una organización criminal. Tal cual funciona para el narcotráfico, por ejemplo, que quizás es lo más visible que podamos tener. Y de hecho están muy vinculados. Increíblemente, el crimen organizado tiene consecuencias porque está asociado con el tráfico de personas, está asociado muchas veces con narcotráfico, con minería ilegal. Entonces son mafias que a veces se diversifican y hacen un daño terrible al Perú, ¿no? ¿Y en este caso en particular estamos hablando de tala ilegal, por ejemplo? Sí, incluye flora y fauna silvestre, incluye recursos hidrobiológicos, es decir, por ejemplo, tenemos el caso de los caballitos de mar. Hay unas mafias que depredan este recurso, que es tan vulnerable, está prohibido, hay una veda del Ministerio de la Producción, y también en recursos hidrobiológicos y recursos genéticos. Es decir, todo el mundo sabe que en la genética está uno de los grandes activos también para el desarrollo de nuevos productos industriales, cosméticos, alimenticios. Entonces hay mafias que se organizan para traficar también con esta información tan valiosa que está en nuestra biodiversidad como país megadiverso, ¿no? De acuerdo. Y esta norma, esta ley, ¿de qué manera contribuye en esta lucha contra estas organizaciones criminales? Justamente permiten una mejor articulación del Estado, por ejemplo, con la División de Investigación de Delitos Complejos, ambientales, delitos altamente complejos, la DIVIAC. Permite una articulación mejor, por ejemplo, con la Interpol, permite interdicción de comunicaciones. La Fiscalía Especializada tiene unas mejores herramientas, eleva, por ejemplo, las penas,
permite prisión preventiva por plazos más largos, es decir, le da muchas mejores herramientas y también va a permitir mayor presupuesto para investigar y de alguna forma neutralizar estas mafias que tanto daño hacen a las comunidades y al Perú, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los delitos más comunes que generan mayor impacto en nuestra flora y fauna peruana? La tala ilegal es muy famosa, por ejemplo, ¿no? Pero también tráfico de vida silvestre. Animales, por ejemplo, hay todavía mafias que trafican con animalitos. Por poner un ejemplo, nuestras tortugas. Exactamente. Nuestras tortugas pequeñitas que hay en la Amazonía están en peligro de extinción, ¿no? En determinadas especies. Hay un comercio legal que está regulado por la Convención CITES, justamente la próxima semana empieza la COP CITES, la COP 19 creo es. Este tráfico legal no es perjudicial porque se hace con manejo. Por ejemplo, las comunidades de la reserva Pacaya Samiria y otras reservas manejan estas taricayas, pero hay otras mafias que trafican con especies en crítico peligro, tortuguitas que son raras o que no las aprovechan con manejo, etcétera, ¿no? Aves como los loros, por ejemplo, se trafican, piezas o partes del jaguar, por ejemplo. Hay una demanda en China, ya que están acabando con el tigre, con piezas de jaguar, muelas o incluso los huesos, les hacen una pasta para supuestos beneficios para la salud, que no es muy cierto, pero la medicina china utiliza esto. Sabemos que, por ejemplo, están llevando a la extinción al rinoceronte, al tigre, por estas creencias en Asia. Entonces hay muchas actividades ilícitas vinculadas con esta demanda, sobre todo de Asia, pero también de otros países, ¿no? De acuerdo, y entonces para que nuestros productos, nuestros animales, nuestras plantas lleguen hacia el otro lado del mundo, es porque detrás, sí, pues efectivamente hay tremendas organizaciones criminales que tienen toda la logística y toda una, digamos, un mal hacer para hacerse de nuestros productos y sacarlos con total libertad y poderlos trasladar hacia esos países. Sí, mira, además corrompen, ¿no? Porque sabemos que cuando hay tráfico ilícito, siempre hay alguien, algún funcionario que de alguna forma favorece. Y perjudican a los que sí hacen un comercio legal. Pongamos, la vicuña, ¿no? La vicuña, una especie emblemática, está en nuestro escudo nacional. Es una especie que estuvo en peligro crítico de extinción por tráfico justamente ilegal. Había mafias organizadas que mataban una pobre vicuña por cogerle su lanita. Ahora ya hay cientos de comunidades que manejan la vicuña. La manejan de forma tan eficiente que en los últimos 30 años de 10.000 vicuñas hemos pasado a 250.000. Esto indica que sí se puede hacer un uso sostenible y rentable y beneficioso cuando es legal, correcto, manejado, supervisado. José, y tú mencionas algo que es muy importante. No bastan con el esfuerzo que puede ser un ministerio o el Congreso de la República para dar las leyes o normas que permitan combatir esta criminalidad. Por otro lado, hay un trabajo conjunto que hay que hacer con las comunidades, con la población, para que desarrollen buenas prácticas que contribuyan a esta conservación, a esta preservación o al aprovechamiento responsable, sostenible de los recursos que podamos encontrar. Ese es el otro lado por el cual tenemos que apostar, porque como cuentas, en el caso de las vicuñas, es clarísimo el ejemplo que has mencionado. Así es. La tarea de controlar el tráfico de vida silvestre es tarea de todo peruano. De acuerdo. Todo peruano debe ser consciente de que cuando hay un crimen de este tipo, todos nos perjudicamos, especialmente los futuros peruanos, porque les estamos quitando la base probablemente para su desarrollo futuro. Y deben denunciarlo, porque están quitando oportunidades a los que son formales, los que se esfuerzan por manejar. Es una competencia desleal, por ejemplo, que haya comunidades que manejan por años una población de vicuñas y vienen unos furtivos y matan decenas de ellas para vender por tráfico ilícito la lana de vicuña, ¿no? Imagínate el daño que hacen. Cuando las comunidades hacen su chaco, que es histórico desde el tiempo de los incas, hacen un esfuerzo increíble por manejar estos animales. Entonces, cuando alguien sepa de que hay algún traficante que está incitando, que está transportando, etcétera, algo ilegal, denuncian las autoridades competentes. Así todos nos vamos a beneficiar, efectivamente. Y las autoridades tienen que actuar también con severidad. Ya tienen mejores herramientas, pero tienen que ser muy firmes en su aplicación, ¿no? Exactamente, siendo conscientes de que el tráfico de vida silvestre es un crimen que impacta sobre la vida de los más humildes del Perú. Porque probablemente a los que vivimos en Lima,
Tú dices, oye, que mataron 100 vicuñas en Pampagaleras. Tú dices, bueno, yo voy a seguir al supermercado y... ¿O están depredando nuestros caballitos de mar? Exactamente, también. Es decir, están afectando, por ejemplo, nuestro mar, que es el más productivo del mundo, está siendo depredado, por ejemplo, por arrastreras que destruyen el fondo marino y que, pescando un poquito, destruyen muchísimo. Esto, por ejemplo, daña a todos. ¿Por qué está tan caro, por ejemplo, el marisco ahorita o el pescado en nuestro ceviche? Porque se está perjudicando la biodiversidad marina por estos traficantes, ¿no? Las conchas negras que tenemos en Tumbes, ¿no? Y fueron todas depredadas. estas especies están en un proceso de predación. Ya no encontramos machas, por ejemplo, en las costas de las playas del sur. Pero fíjate, la concha negra, ya hay un consorcio de pescadores en manglares de Tumbes que está manejando de una forma increíblemente eficiente la concha negra. Entonces, con manejo han conseguido recuperar. Hoy día ya tenemos forma de ir a restaurantes y comer con confianza de que no estamos depredando un ceviche de conchas negras. Porque gracias al manejo formal que hacen con apoyo del CERNAP y la cooperación internacional. Nosotros tenemos un proyecto justo ahí, el Ministerio del Ambiente. Eso es lo que hay que hacer. Y esas buenas prácticas, yo te pido por favor que nos hagas llegar toda la información posible sobre este manejo responsable de las conchas negras que tenemos en nuestros manglares de Tumbes para darlos a conocer y que se convierta en un ejemplo para evitar la depredación a lo largo de nuestro extraordinario litoral peruano, ¿no? Porque tenemos un mar maravilloso, pero que probablemente, como la vida acuática está por debajo de la estela del mar, no nos damos cuenta del daño o la afectación que podemos estar incurriendo en ellos, ¿no? Como no es tan visible como la deforestación, a veces no le damos importancia. Así es. Justamente fines de este mes vienen de varios países del mundo a visitar la experiencia esta de manejo sostenible de conchas, así que les vamos a invitar a ver si... Nos comprometemos a estar y acompañarlos en esa misión. Excelente. ¿Ya? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, don Julio, un gusto. Muy bien. José Álvarez, director general de Diversidad Biológica, compartiendo con nosotros y ayudándonos a tomar conciencia de esta responsabilidad que tenemos todos los peruanos. Todos tenemos que participar y trabajar y estar muy atentos respecto de estas prácticas prohibidas que se vienen desarrollando, y aunque parezca paradójico, uno se va a la parte de atrás del Ministerio Público, allí en la avenida Bancay, en el Mercado Central, y están traficando especies prohibidas. ¿No? Las están vendiendo allí, enjaulados en condiciones terribles, bueno, a espaldas de la Fiscalía, literalmente, ¿no? Eso tampoco puede suceder. Ahí las autoridades tienen que actuar con mucha firmeza para, de una vez por todas, erradicar este tráfico indebido, ilegal, de especies que, al contrario, deberían ser protegidas. Si usted tiene información, tiene conocimiento, inmediatamente dé cuenta a las autoridades. Pongámonos en contacto con las instituciones que deben de acudir en principio, a rescatar a estos animalitos y, por otro lado, sancionar a los facinerosos. Hacemos una brevísima pausa. Bien, estamos de vuelta. Desde el 6 de noviembre hasta el 18 de noviembre se viene desarrollando la COP27, que esta es la conferencia sobre el cambio climático que convoca, que reúne a cientos de líderes del mundo para que discutan y traten de encontrar una solución a esta crisis. Tenemos un reporte. Y esta es nuestra única esperanza para alcanzar nuestros objetivos climáticos. La humanidad tiene que elegir cooperar o morir. ¿Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo? Líderes de más de 190 países se reúnen en Egipto para abordar el cambio climático en la cumbre COP27. El planeta se está acercando rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible. El encuentro busca debatir la creación de un fondo específico para contrarrestar los efectos de sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos a causa del calentamiento global. Desde la cumbre hacen un llamado a la solidaridad, buscan que contribuyan con los países más expuestos a esta problemática. Creo que no es justo frente a las jóvenes generaciones que nuestros ríos y lagos estén contaminados. No veo justicia alguna cuando los grandes políticos son intocables. ¿Es justo que los jefes de Estado y gobierno del mundo antepongan el beneficio a la vida? Los gobiernos deberían reducir las emisiones casi al 50% para 2030.
Solo así se evitarían peores consecuencias. Este año la presencia latinoamericana se redujo a 2 jefes de Estado, el colombiano Gustavo Petro y el venezolano Nicolás Maduro. El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. En otro momento, el líder de Venezuela y su par francés, Emmanuel Macron, tuvieron un pequeño encuentro. Con un apretón de manos, expresaron su deseo por realizar un trabajo bilateral en beneficio de Latinoamérica. Con el mensaje Perú, país de bosques, resaltaron la participación especial del país en la COP27. Tenemos un rol muy importante en la conservación de los bosques, dado que una de las principales causas del aumento de gases de efecto invernadero tiene que ver con la deforestación. Según el Acuerdo de París, se viene conversando con Singapur para generar inversiones que permitan trabajar en la lucha contra la deforestación y la mitigación del cambio climático. A propósito de este acuerdo, algunos colectivos se hicieron presentes. Greenpeace en México, con sombrillas y luces, hizo un nuevo llamado a tomar medidas en relación al calentamiento global. La COP27 se realizará hasta el 18 de noviembre y se espera que sea la cumbre del clima con mayor participación de la historia. Bueno, hay una delegación de Perú que se encuentra participando en este evento importante, en la COP27, donde la agenda peruana de alguna manera tiene, podríamos decir, 3 pilares. Por un lado, destacar que el Perú es un país de bosques. En segundo lugar, dar cuenta de cuál es el proyecto que tiene nuestro país al año 2050. Y en tercer lugar, que considero es uno de los más significativos también, tiene que ver con la participación de los jóvenes en las actividades que de alguna manera contribuyan a mitigar las consecuencias del cambio climático, que contribuyan a hacer realidad, a materializar los objetivos trazados en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alcanzar esas metas que absolutamente todos tenemos que lograr pronto para evitar poner en riesgo el equilibrio en nuestro planeta, en nuestra casa grande. Vamos a conversar con Henry Córdoba, él es coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, se encuentra aquí con nosotros esta tarde y vamos a tratar de recoger sus apreciaciones. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Gracias a ti, Julio, por la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante como es estas negociaciones que se vienen desarrollando en Egipto, como tú mencionas, para hablar sobre el cambio climático y tomar decisiones que son urgentes y necesarias. De acuerdo. En la COP27 hay una preocupación enorme por la conservación, la preservación de aquellas zonas que de alguna manera contribuyen a mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. Me refiero, por ejemplo, a nuestra Amazonía. Perú, país de bosques, sin duda, nuestro territorio nacional tiene bosques extraordinarios con una flora, una fauna sin igual. Sin embargo, al otro lado de la vereda vemos a un Congreso de la República que quiere modificar la ley forestal, que quiere, al parecer, también modificar la Ley General de Hidrocarburos. Es decir, entre el discurso y lo que sucede en el Congreso hay la necesidad de un diálogo inteligente, ¿no? Bueno, creemos que es importante en el marco de las negociaciones de la COP27, más allá de lo que se decida en estos días que se viene desarrollando esta negociación en Egipto, profundizar una agenda nacional sobre el cambio climático. Hay organizaciones que en años anteriores han enviado cartas al presidente de la República para poder establecer una agenda común, una agenda climática, que creemos que es importante. Y ahí el tema de cuidado de los bosques es fundamental, pero también iniciar un serio proceso de transición ecológica y energética que va a hacer que nuestro país esté preparado para lo que se viene. De hecho, nosotros sabemos por las propias informaciones que el Ministerio de Energía y Minas ha dado, que al Perú le esperan desde los próximos años por lo menos 20 años en los cuales vamos a tener todavía posibilidades de seguir explotando combustibles fósiles, pero luego la tendencia es hacia abajo, tanto a nivel de petróleo como a nivel de gas. Entonces necesitamos un proceso de transición energética serio que apueste por investigación para promover energías limpias. Y ahí el Perú tiene un gran potencial para hacerlo, porque tenemos potencial para energía solar, tenemos potencial para energía eólica, tenemos potencial para energía geotérmica, que poco se estudia, por ser el país un país dentro del cinturón de fuego.
De acuerdo. Y además usar la fuerza del mar también. Exacto. ¿No? Por ejemplo. Exacto, pero ahí, como repito, es necesaria una agenda nacional de diálogo y lamentablemente, como está dada la crisis política en el país, esta agenda está postergada. El ruido político está más por la vacancia, está más por si cerramos el Congreso, y creo que eso le hace poco bien a un país que es altamente vulnerable al cambio climático y es un país que necesita tener presupuestos establecidos para mitigación y para adaptación, que es lo que tenemos como reto frente a los próximos años. Uno de los segundos temas que estamos llevando como país a Egipto en esta COP27 tiene que ver con la agenda del Perú al 2050. Es decir, sí, pues hay que tener una mirada de largo plazo para ver qué acciones emprendemos. Pero cuando hay un clima de confrontación como el que se vive entre el Legislativo y el Ejecutivo, es muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Entre tanto, otros intereses que no necesariamente van alineados con estos propósitos de conservación y cuidado de nuestro país, empiezan a aprovechar estos espacios que la discusión y el enfrentamiento les genera y empiezan a hacer lobby para tratar de llevar agua a su molino. ¿Cómo están viendo ustedes, como parte de la sociedad civil, este escenario bastante complicado en nuestro país? Bueno, el escenario del país es complicado porque además tiene serias contradicciones en la propia ejecución de su plan frente al cambio climático. Como tú has mencionado, hay una mirada hacia el 2050 que está de alguna manera definida en esta actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que ha sido un espacio ciertamente en el que se ha participado de diferentes sectores que promueven dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, pero entendemos también que hay una preocupación fuerte porque por un lado están los anuncios que se hacen en medidas de mitigación y adaptación, y por otro lado está la política económica que se sigue dentro del país, que es de alguna forma contradictoria, porque se sigue apostando el crecimiento a la actividad extractiva petrolera, gasífera, minera, sin tener en cuenta los impactos que se está teniendo dentro de los ecosistemas en los territorios. De hecho, una de las cosas que más escuchamos cuando viajamos a regiones es el concepto de los ríos muertos. Si tú vas a Trujillo, el río Moche es un río muerto. Si vas a Cajamarca, el valle de Condebamba está amenazado ya por ríos muertos, por actividad extractiva. Y si vas a Cusco, igual. Entonces, lo que vamos a tener en los próximos años es una alta concentración de ecosistemas debilitados, de ecosistemas que empiezan a desaparecer y que en esa lucha frente al cambio climático son los que tendrían que tener una respuesta importante. Y es por eso que parte de la agenda nacional pasa por la remediación de los ecosistemas afectados, pasa por la protección de los ecosistemas que todavía están dando servicios ecosistémicos, y en el tema de Perú, país de bosques, ahí es importante que el país defienda dentro de las negociaciones de la COP las alianzas estratégicas para el cuidado de la Amazonía, por ejemplo. Ya la COICA y otras organizaciones indígenas de Latinoamérica han hecho un llamado para que se proteja el 80% de la Amazonía hasta el año 2025. Porque si seguimos al ritmo de deforestación que estamos teniendo, por ejemplo, que es un ritmo de 150.000 hectáreas por año de bosque deforestado en el Perú, y en Brasil, imagínate, es mucho más todavía preocupante el escenario, la Amazonía va a terminar siendo una sabana dentro de 30 o 40 años, como ya lo han anunciado algunos científicos dentro de nuestra región. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que hay una preocupación alarmante. Y lo que tú mencionas sobre los lobbies es bien preocupante también, porque, por ejemplo, mientras se desarrolla una estrategia nacional de cambio climático, en el Perú la Sociedad Nacional de Hidrocarburos y otras instituciones que buscan justamente que se siga apostando por una actividad económica basada solamente, y digo solamente porque creemos que se puede diversificar la renta productiva y la propuesta productiva del país, pero si la basamos solamente en actividad extractiva, vamos a seguir teniendo casos de ecosistemas impactados. Y en ese escenario actúan en el Congreso de la República. El 2019, por ejemplo, se quiso hacer todo un proceso para actualizar y tener un nuevo proyecto de ley, de la Ley Nacional de Hidrocarburos, que buscaba acrecentar las concesiones por hidrocarburos de 60 a 80 años. Terrible. Entonces, eso era preocupante porque precisamente el mundo estaba caminando hacia una alerta de dejar los combustibles fósiles bajo tierra. De hecho, ahora hay países que en la COP27 están pidiendo que se firme un tratado de no proliferación de combustibles fósiles como una forma de complementar el Acuerdo de París. Y sin embargo, en la propia COP27, un reporte del día de hoy
nos dice que hay casi 636 representantes en la COP27 que son parte de compañías petroleras en el mundo. Entonces, en la COP26 hubieron alrededor de 550 más o menos. Ahora hay 636. Definitivamente hay toda una lucha dentro de la propia COP para definir lo que el propio secretario general de Naciones Unidas ha dicho en su discurso inaugural de la COP27. Estamos en un momento en que tenemos que hacer como sociedad, como humanidad, como especie, un acuerdo para sobrevivir o para ir por el camino contrario, que es la extinción. Y eso lo ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas. Y como decía el presidente Petro, no podemos seguir pensando en que el desarrollo económico e industrial sería la vía para resolver el problema que hoy padecemos. Claro, es que ahí hay un tema de enfoque también, ¿no? Porque durante 200 años, desde que se inició la era industrial, la humanidad ha seguido el discurso del crecimiento, que ha sido importante, pero creemos que también ha generado esta situación de crisis climática en que nos encontramos ahora. El enfoque que debemos defender ahora es cambiar esa visión que tenemos de humanidad como los destinados y los designados para someter la naturaleza. Y eso es algo que nos han metido en la cabeza durante 200 años, ¿no? La humanidad está destinada a someter la naturaleza, a explotarla, a beneficiarse de ella, y creo que ese enfoque tiene que cambiar. Y estamos todavía a tiempo de cambiarlo, por un enfoque que nos devuelva realmente nuestra posición dentro de la naturaleza. No somos una especie por encima, sino somos una especie parte del conjunto de especies que habitan el planeta y que tenemos que entender que es la única casa común que tenemos. No existe un planeta B como es una de las arengas que se viene dando en la COP27. Es el único planeta en el cual podemos vivir ahora y en los próximos siglos, ¿no? Entonces, si lo llevamos al ejemplo de nuestra casa, porque claro, vivimos en la casa grande, pero si miramos la casa pequeña, ahí nos damos cuenta que si nos consumimos todos los alimentos que hay, ¿no?, en las despensas, mañana no tendremos que comer. Y si empezamos a agotar todo el agua que tenemos, nos vamos a morir de sed, no vamos a tener cómo mantener una vida sana. Y así por el estilo. Eso es lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y pareciera que todavía no tomamos conciencia. Un tercer pilar sobre el cual se apoya este discurso de la delegación peruana al menos, tiene que ver con la necesidad de un protagonismo, de un activismo más claro de parte de los jóvenes. Jóvenes que entiendo ya tienen una mirada y entienden perfectamente la importancia del desarrollo sostenible, por lo menos como concepto. Es más, hay manifestaciones y expresiones bastante claras de exigencia para dejar de mirar el crecimiento económico como el único bastión sobre el cual tienen que girar todas las políticas públicas, sino que, por otro lado, hay que mirar al planeta, a nuestro espacio, a nuestro ambiente, como parte de nuestra forma de relacionamiento en la sociedad, y no solamente como una caja de producción de recursos. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese sentido? ¿Tienes esperanzas en que la juventud, en que las nuevas generaciones realmente puedan ayudarnos a corregir lo que no se ha hecho hace décadas? Bueno, en el mundo, de hecho, la juventud y las organizaciones de jóvenes son las que han movilizado en los últimos años la preocupación por el planeta, básicamente, ¿no? Recuerdo mucho la participación de Greta en Naciones Unidas cuando encaró a los líderes mundiales y les dijo cómo es que se atreven a hacer con el planeta y a dejarnos a nosotros los jóvenes un planeta con una temperatura ya por encima del 1.1 grados centígrados, que significa ya los impactos que nosotros estamos viendo, los huracanes que cada vez son más violentos, los climas que cada vez son más extremos, las olas de calor en Europa, las olas de friaje en el sur, y que por ejemplo en un país como el nuestro son bastante sentidas las olas de friaje para nuestros hermanos y hermanas en regiones como Puno, como Cusco, como Abancay. Huancavelica, Purímac. Exacto, entonces esa misma impresión es la que miles de jóvenes también están diciendo acá en el Perú y que se están preocupando. De hecho, hay colectivos de jóvenes que están actuando ahora mismo, por ejemplo, en San Martín de Porres, en una preocupación por el río Rímac, ¿no? Por ejemplo, colectivos de jóvenes que están también promoviendo el tema de la agricultura ecológica en una ciudad como Lima, o colectivos de jóvenes que se están fortaleciendo para recuperar los conocimientos ancestrales que también existen en nuestros territorios amazónicos y andinos, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo es que en esa perspectiva de nuestra vinculación con la naturaleza entramos a un
nuevo pacto con la naturaleza. Esto que los pueblos indígenas, por ejemplo, llaman como el buen vivir, el Tayima Pujud para los pueblos Aguajún y Huampís, los pueblos aymaras que tienen su propia concepción de relacionamiento con la naturaleza y que tiene que ser rescatado por los jóvenes. De repente en las ciudades todavía no se percibe tanto, ¿no? Por ejemplo, uno veía cómo es que tras el ecocidio generado por Repsol hace más o menos un año, no vimos grandes movilizaciones en Lima reclamando por lo que se le había hecho al mar peruano. Y tampoco vimos cómo es que se relacionaba el ecocidio generado por Repsol en el mar de Ventanilla con los 40 años de derrames petroleros que hay en la Amazonía, con 50 años de derrames petroleros que hay en la costa norte del país, afectando el trabajo y la actividad de los pescadores artesanales, por ejemplo. Nosotros hemos tenido oportunidad de ir a Cabo Blanco, y si tú vas a Cabo Blanco y ves las 50 plataformas petroleras que existen frente al mar, es increíble, porque además son focos de contaminación. Y lo que no se dice es que la población que más sufre, la población más vulnerable, precisamente es la que menos recursos tiene. Entonces, en ese escenario, los jóvenes están cada vez más preocupados también por esta empatía que tienen con los territorios afectados. De hecho, desde el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático también impulsamos un proceso de formación con activistas jóvenes que hace una semana solamente tuvieron oportunidad de dialogar con un dirigente de Cabo Blanco que les contó sobre la afectación que tienen dentro de su territorio por los temas de los derrames petroleros en la zona, y siendo jóvenes en Lima mostraban su preocupación por ello. Y creo que esa es un poco la ruta también, cómo los jóvenes con información, porque creemos que eso es valioso, tener información concreta, y ahí creo que la tarea de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Felizmente existen espacios como este, pero si vamos a la gran prensa o a los grandes medios de comunicación, no están tocando estos temas. Y los jóvenes necesitan conocer. El tema ambiental casi temas. está como amenidades, ¿no? Sí, el tema ambiental está como paisajístico, como hay que cuidar el paisaje, hay que cuidar los animales, pero no lo vemos como un tema de sobrevivencia. Y como repito, el tema político de fondo en la COP27 es seguir apostando o por el crecimiento económico para mantener los grandes intereses de las grandes corporaciones, o un pacto real que nos diga tenemos que bajar las emisiones, no por un capricho de la gente, sino porque las consecuencias son clarísimas. Y porque la ciencia lo ha dicho. O sea, si uno mira los reportes del IPCC, que son el panel de científicos de Naciones Unidas, nos ha dicho no tenemos más tiempo. Hasta el 2030 tenemos que reducir por lo menos 45% de emisiones de gases de efecto invernadero, o la temperatura va a subir por encima del punto de no retorno, que es el 2 grados centígrados. Estamos Eso es lo peligroso. con una condición de pronóstico reservado. Es gravísimo, si uno es gravísimo quisiera, lo que está pasando. Y estamos hablando dentro de 8 años. Claro. No es nada. El Acuerdo de París, recuerda que se firmó en 2015. ¿De acuerdo? Entonces teníamos un horizonte de 15 años para hacer lo que no habíamos hecho en 50 años. Estábamos en una situación de crisis. 7 años después, la propia Naciones Unidas reconoce que los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero no se han reducido, y que los compromisos de los países, sobre todo los más contaminantes, no son suficientes para alcanzar la meta global. Entonces ya no estamos en un escenario de crisis climática, estamos en un escenario de emergencia climática. De acuerdo, totalmente y eso es de acuerdo. lo que es grave. Henry, te agradezco por esta conversación. Gracias por estar Julio, con nosotros. y esperamos que se pueda seguir informando a la población sobre la urgencia en la que estamos y sobre la necesidad de una agenda climática para el país que debe ser discutida y dialogada por todos los sectores. Por eso estás aquí en Alerta Verde, que es el programa que se ocupa de ello en TV Perú, en el canal de todos los peruanos. Muchas gracias, Julio. Gracias por estar aquí con nosotros. Henry Córdoba, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, ha estado conversando con nosotros. Hacemos una brevísima pausa, volvemos con información de Cernam, porque ha lanzado un concurso de becas justo para investigadores. Los detalles se los cuento tras la pausa. Y vamos de inmediato con un anunciado, y esto es importante porque Cernam ha lanzado un concurso de becas para investigaciones prioritarias en áreas naturales protegidas a nivel nacional. Se encuentra con nosotros Kenton de la Cruz Gamarra,
especialista en biodiversidad del CERNAM. Bienvenido, gracias por estar aquí esta tarde en Alerta Verde. Gracias, Julio. Agradecido también por la oportunidad y quisiera comentarte que el CERNAM está lanzando un concurso de becas por tercer año consecutivo para investigadores nobles y que estén interesados en desarrollar investigación prioritaria en nuestras áreas naturales protegidas a nivel de todo el Perú, ¿no? Costa, sierra y selva y el mar de Grau. Cuando dices investigadores nobles, ¿a qué te refieres? A ver, cuéntanos, ¿quiénes pueden participar para hacerse de estas becas para llevar a cabo sus investigaciones? Ok, gracias. Bueno, estamos pensando en que tenemos egresados de las universidades interesados en realizar sus tesis dentro de las áreas naturales protegidas y estamos en las becas, en las bases de las becas estamos colocando de que pueden participar todos los egresados no mayores a 2 años de egresados de las universidades público-privadas a nivel nacional, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuáles son, digamos, estas zonas donde principalmente podrían desarrollar sus investigaciones? Bueno, a nivel nacional tenemos 76 áreas naturales protegidas, costa, sierra y selva, distribuidas a nivel nacional, administradas por el CERNAM. De acuerdo. Entonces, es muy sencillo. Tienen que presentarse su plan de tesis, su proyecto de investigación, que es lo que sirve como base para poder formar parte y participar en este concurso. Les invitaría a que puedan revisar las bases en la página web del CERNAM, que se encuentra alojada en la página del gobierno, y puedan descargar las bases y ahí están los requisitos y todas las particularidades del concurso, ¿no? Y puedan consultar ahí. ¿Las becas en qué consisten? Las becas son 13 becas a nivel nacional, 10 para todas las 76 áreas naturales protegidas, 2 becas para el tema de la Reserva Nacional de Paracas, 1 beca para el Sistema Nacional de Islas y Puntas Guaneras. Cada beca está financiado con 5.000 soles y pueden presentarse a nivel nacional, como lo he mencionado, y pueden consultar las becas en la página del CERNAM, ¿no? ¿Cuánto tiempo se estima o se recomienda el periodo de investigación financiado? El periodo de investigación está establecido para 7 meses. Las becas las hemos lanzado el día 4, hasta el día 18 tienen para postular y los resultados estarán saliendo el día 23 en la página del CERNAM también. De acuerdo. ¿Cuál es la página de CERNAM? Es www.gov.pe/CERNAM. De acuerdo. Bien, Kenton, entonces estaremos atentos al resultado de los que se encuentren ya beneficiados con estas 13 becas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Son 13 becas. 13 becas. Y esto se hace de manera consecutiva, ya es el tercer año, ¿no? Sí, es el tercer año, sería prácticamente el 5º concurso que estamos lanzando. Y como le menciono, estas investigaciones no son investigaciones cualquiera, son investigaciones que las jefaturas de las áreas naturales protegidas han identificado que pueden coadyuvar, ayudar a los objetivos del área natural protegida, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que estas investigaciones se desarrollen y que mejor si son con investigadores nobles, interesados, jóvenes, que recién han egresado de las universidades, que desean desarrollar investigaciones dentro de ANPs. Muy bien, muchas gracias, Kenton, por compartir con nosotros esta buena noticia. Gracias por estar aquí en Alerta Verde. Gracias, Jorge. Kenton de la Cruz Gamarra, especialista en biodiversidad de CERNAM, ha estado conversando con nosotros sobre estas becas que ustedes, todos los detalles los pueden encontrar en la www.gov.pe/CERNAM, la página web del gobierno que corresponde al CERNAM. Hacemos una brevísima pausa y al volver, en Junín, un grupo de productores ha aprendido a elaborar panetones a base de harina de maca. Ahí están viendo las imágenes, los detalles tras la pausa. Vamos con lo anunciado en Junín. Un grupo de productores ha aprendido a elaborar panetones, pero a base de harina de maca. Este innovador producto posee alta calidad nutritiva y también es beneficiosa para la salud de niños y de adultos. La nota.
Ante la cercanía de las fiestas de fin de año, pequeños productores de la provincia de Junín se capacitaron en la elaboración de panetones a base de harina de maca como una nueva alternativa de negocio impulsada por la Dirección Regional de Agricultura Junín, que busca promover el consumo de la maca, alimento andino apreciado por su valor nutricional. La pasantía tuvo lugar en el Laboratorio de Panificación de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional del Centro, con sede en Tarma. Productores de los distritos de Hóndores, Junín y Carguamayo aprendieron a elaborar panetones con dicha materia prima, altamente reconstituyente, para comercializarlos en los próximos meses. Con la responsabilidad social que conlleva el vínculo entre la universidad y la comunidad, con la finalidad de desarrollar este tipo de experiencias, ¿no? En este caso, en la elaboración de panetones con harina de maca, y desarrollar también experiencias mediante el uso de las maquinarias y equipos. Para elaborar el panetón denominado El Delicioso, se brindó toda la logística y se enseñó técnicas para incorporar harina de maca a la masa del panetón, que se mezcló con los demás ingredientes del tradicional producto, escogidos bajo un control de calidad. Los resultados fueron óptimos. Se obtuvo una consistencia esponjosa, muy aromática y con una característica única de este sabroso alimento. Nosotros como productores estamos aprendiendo y capacitándonos en productos terminados, y quisiéramos, ¿no?, que haya más de estos tipos de pasantías para poder nosotros dar un producto agregado a nuestra materia prima y mejorar nuestra situación económica. En los próximos meses, los productores elaborarán una mayor cantidad del producto, con el fin de comercializarlos a nivel de toda la región. Vamos a llevar nuevas técnicas de producción a la ciudad de Junín, en lo cual ellos van a seguir masificando estas técnicas de producción dentro de lo que es las asociaciones, también como las cadenas productivas o como productores individuales. En tanto, se viene trabajando de manera articulada en el fortalecimiento de los productores mediante la cadena productiva, que conlleva a la participación directa de los productores en este tipo de actividades. Muy bien, este es el especial de Alerta Verde, un programa que además recoge los saludos de nuestros televidentes, imágenes que compartimos inmediatamente con ustedes. Hola chicos, mi nombre es Adrián y tengo 10 años. Es importantísimo cuidar la naturaleza y el medio ambiente. ¡Viva el reciclaje! Y a seguir viendo el programa Alerta Verde por TV Perú. Desde el distrito de Zapayanga les enviamos un saludo cordial para todo el Perú. Ahí están los saludos de nuestros seguidores, muy niños, muchos jóvenes, siempre están al pendiente de nuestra programación. Para todos ustedes un fuerte abrazo y gracias por estar siempre en sintonía. Si quieren hacernos llegar sus videos, ahí los tienen. Ahí tienen ahí abajo el correo electrónico alertaverde@irtp.gov.p. Bien, hasta aquí llegamos a la parte final, nos encontramos en una nueva edición, así que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos, cuídense mucho.